Cuando pensamos en fantasmas, solo nos imaginamos que están en las casas embrujadas, en lugares abandonados, panteones y hasta en hospitales. Pero ¿qué sucede cuando el alma de los accidentados se quedan impregnadas en las partes de un avión y ya no es en la tierra, sino en pleno vuelo, cuando suceden estos fenómenos paranormales? Déjate llevar por las historias de Misterio Auditivo. Los fantasmas del vuelo 401. El personal de la aerolínea Eastern Airlines en los años 70 comenzaron a reportar visiones de fantasmas y sucesos extraños dentro de los aviones de la aerolínea. Encuentros con fantasmas y movimiento de objetos sin motivo alguno, todo esto ocasionó incluso que se realizaran exorcismos y liberaciones de algunos de los aviones. Estaban haciendo las comprobaciones de rutina del avión para iniciar el despegue cuando llegó un compañero, de unos 30 años, vestido de uniforme reglamentario, se colocó en medio de los pilotos y les hace la indicación: tengan cuidado con la posibilidad de encontrarse con una tormenta durante el vuelo. Piloto y copiloto voltearon a mirar a esta persona y ven cómo se comienza a desvanecer lentamente ante sus ojos y se percatan que la puerta de la cabina se encontraba cerrada. Una azafata del avión N318 recibe una alerta de llamada de una pasajera. Llega a su asiento y la señora le dice que está un señor sentado a un lado de ella. La azafata mira y es una persona vestido de capitán. La azafata le habla, pero el capitán no hace ningún movimiento, está en un estado como de trance, y en ese momento, ante sus ojos, se desaparece. Todo esto era comentado entre el personal, ya que los pocos que se atrevieron a ir, con los altos mandos de la compañía, eran enviados con el psicólogo o simplemente eran despedidos. El avión N318 es el que más fenómenos paranormales presentaba. Se le realizó un exorcismo por parte del señor Frank Borman, piloto de la aerolínea y antiguo astronauta de las misiones Apolo, y también era predicador. Relatan que, al momento de estar realizando el desalojo, las luces comenzaron a fallar. Y fue entonces cuando se les manifestó un espectro en forma de humo delante de todos los presentes. Y después se desvaneció ante sus ojos. El origen de todos estos sucesos surgió cuando una persona comentó: el fantasma que vi era del ingeniero de vuelo, Donald Ripple. Este ingeniero había muerto en un accidente unos meses atrás. En el vuelo 401. Se supo que la aerolínea había reciclado partes del avión accidentado y la mayoría de las partes las habían instalado al avión N318, en el cual pasaban más sucesos paranormales. El accidente del vuelo 401 era un avión Lockheed L-1011 TriStar, con matrícula N310. Para entender bien cómo sucedió el accidente, hay que señalar algunas características de este avión. El avión Lockheed L-1011 TriStar, que en su tiempo fue revolucionario, ya que las aerolíneas querían aviones grandes estilo Jumbo, que pudieran hacer viajes largos con mucha capacidad de pasajeros, pero que no fueran tan grandes. Tenía doble piso y en el piso inferior había una pequeña cocina y un lugar de descanso para el personal. Accedían a este piso mediante un pequeño elevador donde solo cabía una persona y en la parte superior era el área de pasajeros y cabina. Este avión contaba con 3 motores, los cuales eran los más silenciosos creados por la marca Rolls-Royce, llamado también el Berliners. Contaba con un botón de piloto automático, el cual no solo le servía para pilotear la nave en el aire, sino también para aterrizaje automático, en caso de no poder aterrizar manualmente. El accidente del vuelo 401 de la aerolínea
Eastern Airlines, con 163 pasajeros y 13 tripulantes a bordo. Salió del aeropuerto de Kennedy, en Nueva York, el viernes 29 de diciembre de 1972, a las 9:20 de la noche. Su destino era el Aeropuerto Internacional de Miami. El comandante era el capitán Robert Loft, de 55 años. Su primer oficial, Albert Stockstill, de 39 años. Y el segundo oficial ingeniero aeronáutico, Donald Repo, de 51 años. Un cuarto técnico que iba en el vuelo era el oficial Angelo Donadeo, que regresaba de un encargo de Nueva York a Miami. El vuelo era rutinario hasta las 11:32 de la noche, cuando estaban preparando el avión para iniciar el aterrizaje en el aeropuerto de Miami. Bajaron el tren de aterrizaje, pero el primer oficial Albert notó que la luz verde que indicaba que el tren de aterrizaje estaba asegurado correctamente no estaba encendido. Los pilotos manipularon el indicador de la posición del tren de aterrizaje, pero no consiguieron que la luz funcionara. El capitán Robert Loft indicó a torre de control que debían abortar el aterrizaje, porque no sabían si el tren de aterrizaje estaba en su posición. La torre de control les permitió suspender el descenso. El avión volvió a subir y se dirigió al occidente, a la zona oscura de los Everglades. La tripulación removió las partes que rodeaban el indicador de la posición del tren de aterrizaje, y el segundo oficial Donald Repo fue enviado a la planta baja del avión para mirar por una pequeña ventana si el tren de aterrizaje estaba abajo. 50 segundos después de alcanzar la altitud asignada, el capitán Robert Loft le ordenó al primer oficial Albert Stockstill que activara el piloto automático. Durante los siguientes 80 segundos, el avión mantuvo su nivel de vuelo. Luego, descendió 30 metros, mantuvo el nivel durante 2 minutos más, y comenzó a descender, tan gradualmente que los tripulantes no lo notaron. Durante los siguientes 70 segundos, el avión perdió solo 76 metros. Pero fue suficiente para que sonara la alarma de advertencia de altitud, ubicada debajo de la estación de trabajo del ingeniero. Este se encontraba debajo de la cabina, y nadie se percató de la alarma. Estaban más preocupados por arreglar el foco de la luz del tren de aterrizaje. Y en los siguientes 50 segundos, el avión quedó a la mitad de su altitud asignada. Cuando el oficial Albert Stockstill se dio cuenta, comenzó a virar nuevamente el avión a 180 grados. La caja negra logró recuperar esta conversación. Le hemos hecho algo a altitud. ¿Qué? Seguimos a 2000 pies, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? La aeronave se estrelló en los Everglades, al noreste de Miami, en las cercanías del aeropuerto. La velocidad del impacto fue a 365 kilómetros por hora. Los residentes de Florida, Robert Marquis y Ray Dickinson, que se encontraban en el lugar del accidente cazando ranas, se aproximaron para ayudar. Estuvieron toda la noche y gran parte del día rescatando personas. Les otorgaron un premio por su valioso esfuerzo. «77 personas sobrevivieron al accidente y oficialmente 99 muertos durante el choque. Los oficiales que estaban en el piso de abajo sobrevivieron al impacto, el técnico Donadeo y el ingeniero en vuelo, Donald Repo. Este último llegó al hospital, pero falleció más tarde debido a sus heridas. Tanto el capitán como el segundo al mando fallecieron en el lugar del accidente. El accidente ocurrió porque el piloto automático cambió la altitud, sin que la tripulación lo notara. Los investigadores creen que esto sucedió porque el capitán movió accidentalmente los controles cuando giró para hablar con el ingeniero de vuelo, quien estaba sentado detrás y a la derecha de él. La leve presión sobre la palanca puede haber causado que la aeronave comenzase un descenso lento mantenido por el sistema automático. Sonó la alarma de cambio de altura. Esta advertencia
diseñada para advertirles a los pilotos de una desviación involuntaria de la altitud, no fue escuchada por los fatigados y frustrados tripulantes. Los investigadores consideraron que esto se debió a que los pilotos estaban concentrados en la luz del tren de aterrizaje que no funcionaba y a que el ingeniero de vuelo no se encontraba en su asiento al momento de la advertencia y por lo tanto no pudo haberla oído. Visualmente, dado que era de noche y que la aeronave se encontraba sobrevolando la oscura zona de los pantanos, no había luces en la tierra u otras indicaciones visuales de que el avión estaba descendiendo lentamente hacia el pantano. Después del accidente y de la investigación, algunas partes intactas del avión accidentado fueron reutilizadas en otros aviones L-1011 de la flotilla de la aerolínea. Los empleados de Eastern Airlines que trabajaban en estos aviones comenzaron a reportar visiones de los tripulantes muertos circulando por los pasillos. Las visiones de los espíritus de Donald Ripple y Robert Loft circularon entre el personal hasta tal punto que los gerentes de la aerolínea les advirtieron a sus empleados que podrían ser despedidos si los sorprendían relatando historias de fantasmas. El revuelo que causó en su época esta historia, por todos los fenómenos que estaban sucediendo, fue de tal magnitud que se han escrito libros y se han realizado películas al respecto. Los fantasmas del vuelo 401. Misterio auditivo.